la daga Reduvia y la hoja doble Leonora. Ambas han sido bufeadas con la última actualización y aquí os traigo la nueva y brutal build gracias a este increíble combo de arcano, el Ronin avanzado. ¡Empieza la acción! I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Bienvenido gente, soy Ataru y espero que estéis muy pero que muy bien, porque os he preparado una nueva construcción a partir de dos armas y ya todo el mundo conoce bastante bien, pero que en esta ocasión sus habilidades han sido bufeadas y se nota. Además, esta build podrás usarla tanto para un solo jugador como para PvP e incluso para tu New Game Plus, un combo con movimientos muy ligeros y destructivos, y con el apoyo a medio alcance provocando la hemorragia una y otra vez. En definitiva, una build que merece la pena probar porque te va a encantar. Por cierto, durante el vídeo te haré una pregunta para ver si realmente sabes tanto de Elden Ring. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Comencemos hablando un poco del estilo de combate. Como he mencionado, tendremos dos concretamente, uno enfocado al cuerpo a cuerpo, con movimiento muy rápido y con ataques sucesivos, y por otro lado usaremos un ataque a media distancia, que no solo aplicará el efecto de hemorragia rápidamente, sino que además provocará una gran cantidad de daño en nuestro enemigo. Combinaremos los efectos de sangrado y fuego, así que aprovecharemos para potenciar aún más nuestro personaje. En nuestra mano derecha usaremos la hoja doble Eleonora, cuya habilidad, conocida como la danza de la hoja de sangre, ha sido bufeada añadiendo una detección de daño tras ser activada. Puedes pulsar el botón hasta 2 veces para realizar una doble ráfaga de ataque, y como hemos comentado, en este caso añade la potencia de fuego junto con el sangrado. Es una de las armas más rápidas en cuanto a la habilidad, y un detalle que muchos desconocen es que tiene un ataque pesado giratorio único, y que puede volver a pulsarse de nuevo para realizar otro giro, en este caso horizontal. Puedes usarlo manteniendo pulsado el botón para añadir potencia o sin mantener para que sea más rápido. En cualquiera de los casos, se tratan de golpes muy efectivos. En nuestra mano izquierda usaremos la daga Reduvia, con la habilidad hoja de sangre Reduvia, que podremos spamear una y otra vez, y la cual ha sido bufeada también, con mayor poder de ataque y con la misma detección de daño. Se ha vuelto increíble, os lo puedo asegurar. La usaremos como arma a media distancia, y la mayoría de enemigos que no tengan apenas mucha salud podremos eliminarlos en pocos segundos. Incluso a los enemigos más temibles o jefes podremos producir grandes cantidades de daño gracias a la rápida hemorragia que provoca. Ambas armas se ven muy beneficiadas del escalado de arcano principalmente, lo que ayuda además a que tengamos buena acumulación de hemorragia. Conseguimos así adaptar nuestro estilo de lucha dependiendo del enemigo. En el caso de que tengáis suficiente nivel, podremos usar un sello para el encantamiento Llama Dame Fuerza, el cual otorga un plus para el fuego de nuestra Eleonora, y aprovecharemos para añadir dos encantamientos de sangrado, Enjambre de Mosca y Favor Sanguino. Antes de continuar, vamos con la pregunta del día para ver si eres capaz de acertar. ¿Cuál de los siguientes sellos aumenta la potencia en un 15% al usar el famoso encantamiento Ataque Relámpago de Dragones Antiguos? Sello de Grava, sello del Gigante, Exterminador de Dioses o sello de la Comunión Dragontina. Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Sigamos! En cuanto a la armadura, uso el conjunto de Ronin, principalmente por la estética, salvo para la cabeza. En el caso de la máscara, tiene dos opciones, o bien la máscara de Okina, que te aumentará en destreza 3 niveles, o si quieres potenciar aún más tus ataques, puedes usar la máscara blanca,
Ya tú decides. Como talismanes usaremos la exaltación del Señor de la Sangre para aumentar la potencia cuando hay hemorragia, el fragmento de Alexander para aumentar la potencia de las habilidades que usaremos bastante, y para aumentar aún más nuestros ataques tenemos la prótesis de Millicent para los ataques sucesivos y destreza. Además lo combinaremos con la espada alada podrida, o en su caso su versión normal. Estos talismanes también aumentan los ataques sucesivos. Si por casualidad no tienes alguno de estos talismanes, puedes sustituirlo por la marca pulserada de Radagon, que te aumentará 5 puntos en vigor, aguante, fuerza y destreza. Para la combinación del vial o cataplasma, usaremos la lágrima rota espinosa para aumentar los ataques sucesivos, y la lágrima rota del dote ígneo para aumentar la potencia de ataque con fuego para la Eleonora. Y para rematar las estadísticas, en este caso os pondré un ejemplo para nivel 150 y otro para 250. Como principal tendremos el arcano, muy importante para nuestro escalado de ambas armas. A continuación tenemos el vigor, destreza y aguante. Este último es importante ya que nuestras habilidades consumirán mucha resistencia y podremos spamear los ataques. A continuación la mente. Y por último, y como un detalle importante, es que si no tienes demasiado nivel, no aumente tu fe para los encantamientos. Pero si tienes algo de sobra con 15 de fe, tendrás suficiente para los encantamientos que necesitamos. En caso contrario, no aumente tu fe y usa los niveles para las estadísticas principales. De todas formas, puedes dejarme en los comentarios tu nivel para saber cómo distribuirlo si necesitas ayuda. Y hasta aquí esta increíble build, que os aconsejo que uséis. Espero que os haya gustado y os dejo por aquí un par de vídeos muy interesantes. Por cierto, la próxima build está enfocada a los hechizos de espina, así que estate muy atento. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! Different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own